Se han vivido estos años acontecimientos que revelan sin máscaras el estado de conciencia de la mayoría. Proyectos globales que imponen agendas sin debate real. Crisis sanitarias que se usan como herramientas de control. Desastres provocados, presas abiertas que inundan ciudades, incendios encendidos con intención, y sin embargo, frente a la evidencia y al sufrimiento de miles, la respuesta general no es indignación ni compasión, sino apatía. Es un patrón inquietante. Mientras algunos pierden todo y otros arriesgan su seguridad para contar lo que está ocurriendo, muchos se limitan a encender la televisión y recibir como verdad absoluta lo que se les sirve. No contrastan, no investigan, no se cuestionan. Si la pantalla no lo menciona, para ellos no ha sucedido. Si lo dice, entonces es incuestionable. Se ha sustituido la búsqueda por la fe ciega en un relato prefabricado. Más doloroso aún es constatar la ausencia casi total de empatía, como si la tragedia fuera un espectáculo ajeno, una noticia más que pronto se olvida para volver a la rutina. Se escucha con frecuencia el mantra de la indiferencia. Si a mí me va bien, me da igual el resto. Si no me ha pasado a mí, no existe. Eso es mentira, no ocurrió. Incluso cuando hay pruebas y testimonios, la reacción es un rechazo automático, acompañado de burlas o acusaciones de paranoia. La defensa de la ignorancia se convierte en un deporte colectivo. En este escenario, la corrupción política se presenta de forma tan descarada que deja de necesitar disfraces y aún así una parte enorme de la población la niega. El problema no es solo que el poder actúe con impunidad, sino que millones han decidido no verlo. Porque implica responsabilizarse y responsabilizarse exige actuar. Y actuar es incómodo. Es más sencillo invalidar la voz del que advierte, llamarlo exagerado o conspiranoico, y así justificar la propia inercia. Este fenómeno confirma una verdad amarga. La conciencia colectiva no avanza al ritmo de la información disponible. No importa cuánto se diga, se pruebe o se exponga. Mientras el interior de uno no quiera despertar, todo pasará por sus sentidos sin dejar ninguna huella. El dolor ajeno se percibe como un rumor lejano y la injusticia como una historia que ocurre en otra parte. Ante eso, insistir en abrir ojos cerrados se convierte en un trabajo estéril. Hay batallas que no se pierden porque sean difíciles, sino porque la mayoría nunca tuvo intención de luchar. Y en esa constatación uno entiende que el único despertar posible es el individual, y que cualquier intento de empujarlo a nivel colectivo se estrella contra el muro de la indiferencia voluntaria. El camino hacia la lucidez interior no es una procesión multitudinaria, sino un sendero estrecho, donde a menudo uno avanza en soledad. Existe un espejismo romántico en la idea de que todos podemos despertar juntos, de que todos, en un impulso unánime, sacudiremos la niebla y caminaremos hacia una era más clara. Es un ideal hermoso y profundamente ingenuo. La experiencia demuestra que la mayoría, incluso aquellos sumidos en el dolor o la injusticia, no desean moverse de su sitio. Hay una seguridad mórbida en la costumbre, una comodidad perversa en el fango conocido. Pretender arrastrar a todos hacia la luz es como invitar a abrir los ojos a quien se obstina en dormir. No solo rechaza la invitación, sino que con frecuencia responde con hostilidad. El mensajero de la incomodidad suele ser recompensado con burla, con etiquetas hirientes, con aislamiento. No porque sus palabras carezcan de verdad, sino porque la verdad exige una renuncia que muchos no están dispuestos a hacer. Señalar la grieta en el muro es para muchos un acto de traición contra la casa entera. Ese rechazo es prueba de que el despertar no es un fenómeno colectivo forzado, sino un acto íntimo e individual. Cada uno llega, si llega, a su hora, en su propio ritmo, a veces empujado por el dolor, a veces guiado por un destello de claridad que nadie más puede provocar. Insistir en que todos avancemos al mismo tiempo es desperdiciar energía vital, encadenarse a una misión imposible. Peor aún, es una forma disfrazada de estancamiento. Ocuparse eternamente en despertar a la comunidad
es un modo elegante de evitar el propio salto al siguiente nivel. El viajero que ha avanzado lo suficiente en el camino interior comprende que el apego a esa fase comunitaria es un ancla disfrazada de propósito noble. Quien ya ha atravesado ciertos umbrales sabe que no se puede vivir a la espera de que todos los demás lo crucen. Esa espera perpetua se convierte en una sala de tránsito infinita, un limbo donde la vida se gasta intentando convencer a quien en el fondo está satisfecho con la prisión que habita. El verdadero avance espiritual requiere soltar esa ilusión. Significa aceptar que muchos no despertarán en esta vida y que eso no es un fracaso ni de ellos ni nuestro. Significa caminar sin mirar atrás para verificar si nos siguen, porque el peso de quienes no quieren moverse puede convertir la travesía en una condena. El despertar es individual y solo florece en tierra fértil. Pretender cultivarlo en la roca del rechazo y la burla es negar la naturaleza misma del crecimiento interior. Al final, uno aprende que el acto más compasivo no siempre es arrastrar, sino liberar. Y la mayor liberación es la de nuestra propia energía, para seguir avanzando sin la cadena invisible de una comunidad que no quiere levantarse. Porque el despertar, como toda verdadera transformación, es una elección solitaria que paradójicamente nos conecta con todo, pero solo después de haber dejado de intentar convencer a todos. Hay un impulso antiguo y casi instintivo, tender la mano al otro. Desde las primeras comunidades, ayudar ha sido una forma de cohesión, un pacto tácito que aseguraba la supervivencia colectiva. Sin embargo, bajo esa apariencia noble se esconde una verdad incómoda. No siempre quien pide ayuda quiere realmente recibirla, y no siempre quien ofrece ayuda lo hace por razones puras. Entre la necesidad genuina y el deseo de aparentar, entre la compasión y la evasión, hay un laberinto de intenciones y resistencias. La mayoría de nosotros declaramos abiertamente que queremos mejorar nuestra vida, pero nos aferramos con uñas y dientes a los hábitos que la mantienen atrapada. No es la carencia de soluciones lo que nos detiene, sino la falta de voluntad para aplicarlas. Es más sencillo sostener el papel de quien sufre que enfrentar el vértigo del cambio, porque el cambio, aunque prometedor, implica renunciar a la comodidad conocida, incluso si esa comodidad es dolorosa. Lo mismo ocurre en el terreno del cuerpo. Se acumulan achaques, dolores y señales de desgaste, y las soluciones están al alcance de la mano. Movimientos simples, rutinas breves, pequeños ajustes. Pero la disciplina es un animal difícil de domar y pocos están dispuestos a alimentarlo cada día. Es más fácil excusarse diciendo: camino de vez en cuando, no tengo tiempo, eso no es para mí. En realidad no es que no haya tiempo, sino que el tiempo se gasta en lo que el corazón considera importante, y muchas veces ese lugar lo ocupan la distracción y la inercia. La mente no es distinta. Quien se siente atrapado en la tristeza o la ansiedad recibe consejos, técnicas de respiración, ejercicios de enfoque y asiente con entusiasmo, hasta que vuelve a la rutina y las palabras se evaporan como el aliento en un espejo. La resistencia es silenciosa pero poderosa. La mente teme perder el patrón que la define, aunque ese patrón sea un entramado de sufrimiento. Y está por otro lado la figura del ayudador crónico, el que construye su identidad sobre el acto de salvar a otros. A primera vista se trata de almas nobles, siempre dispuestas a escuchar, aconsejar, intervenir. Pero en muchos casos esa entrega es una huida. Ocuparse de los demás, ocuparse de los problemas ajenos, es una forma refinada de esquivar los propios. Mientras se guía al otro por un camino de mejora, se evita mirar el propio desorden interno. Y cuando el destinatario de la ayuda la rechaza, llega la frustración, el enfado, la sensación de ingratitud. Es la herida del salvador no reconocido. En realidad la ayuda no puede imponerse. Ningún consejo florece en terreno no dispuesto. Quien no está listo para recibir, transformará cualquier instrucción en un ruido de fondo, una buena intención que se diluye.
La ayuda verdadera no es un acto de imposición, sino de espera paciente. Ofrecer, sí, pero solo cuando el otro ha abierto las manos para recibir. Y aun entonces, el objetivo no es resolverle la vida, sino mostrarle el modo en que él mismo lo haga. La única ayuda duradera es aquella que convierte al receptor en su propio cuidador, que le devuelve la autonomía y la fuerza para continuar sin depender de una voz externa. Ayudar en su forma más pura no es un gesto grandilocuente, sino un acto discreto. No es alimentar indefinidamente, sino enseñar a obtener alimento. No es cargar con otro sobre los hombros, sino señalarle cómo fortalecer sus propias piernas. Y sobre todo es entender que incluso ese aprendizaje necesita del deseo real de quien lo recibe. De nada sirve la semilla si la tierra no está preparada. Quizás la gran lección sea aceptar que no todos quieren, ni necesitan, ni están listos para ser ayudados, y que la madurez está tanto en ofrecer como en retirarse, tanto en actuar como en saber esperar, porque al final la transformación no se impone, se elige. Llega un punto en el camino en el que la claridad interior no solo transforma lo que haces, sino también lo que dejas de hacer. Aprendes a no intervenir en la vida de los demás, no por indiferencia, sino por comprensión profunda. Comprendes que cada uno está transitando su propia lección y que interrumpir ese aprendizaje es un acto tan violento como arrancar una semilla de la tierra para ayudarla a crecer. A partir de ese momento, los consejos dejan de ser una moneda que entregas por costumbre. Los reservas para quien realmente los solicita, con un corazón abierto. Descubres que la queja constante, repetida como un mantra de autocompasión, es en realidad una forma de parasitismo emocional, un mecanismo que drena tu energía sin producir transformación alguna. Participar en ello es alimentar una dinámica que no sirve ni a quien se queja ni a ti, y lo abandonas sin culpa. No es fácil ver sufrir y no actuar. El impulso de intervenir persiste, pero se sublima en una comprensión más alta. Cada cual tiene derecho a hundirse si así lo decide, y ese derecho es parte de las leyes universales que rigen la experiencia. Cargar con el destino ajeno no te convierte en noble, sino en intruso. Soltar esa carga es dejar que el otro ejerza su soberanía, aunque desde fuera parezca autodestrucción. Con el tiempo te liberas también de un hábito más sutil, el de exponer tus logros, tus hallazgos, tus victorias interiores ante quienes no han mostrado voluntad de cambio. Descubres que la luz en ciertos ojos no provoca inspiración, sino envidia, que hay quienes desean lo que tienes, pero no están dispuestos a pagar el precio que pagaste por conseguirlo, y al no poder alcanzarlo, intentan minimizarlo, deformarlo, reducirlo a algo trivial o casual, para así justificar su propia inacción. Entiendes entonces que preservar tu mundo interior es un acto de higiene espiritual. No se trata de esconderlo por miedo, sino de reconocer que no todos son dignos receptores de esa energía. Hay verdades que solo florecen en terreno fértil, y mostrar tu jardín a quienes desean pisotearlo es, en última instancia, un acto de traición hacia ti mismo. El desapego verdadero no consiste únicamente en no poseer, sino en no permitir que otros tomen lo que no les corresponde. Desde esa posición ya no cargas karmas ajenos, ya no resuelves problemas que no te pertenecen, y tu energía se mantiene limpia, disponible para el propósito que sí es tuyo. Y en esa pureza de intención, el silencio se vuelve una herramienta tan poderosa como la palabra. Y es cierto que existe el ayudador crónico, aquel que se sumerge en los problemas ajenos para no enfrentarse a los propios. Pero no toda acción en favor de otros nace de la evasión. Hay momentos en los que el impulso de advertir y actuar surge de una percepción clara del peligro. No es huida, sino un reflejo natural. Si todos navegamos en el mismo barco y uno ve cómo se acerca una tormenta o cómo el casco se abre, es casi imposible no gritar. Decir fuego en medio de un incendio no es intromisión, es instinto de supervivencia compartida. Cuando la amenaza es evidente para quien observa, el silencio se siente como una traición. La naturaleza impulsa a dar la voz de alarma,
no para obtener reconocimiento, es un gesto profundamente natural. Sin embargo, la experiencia demuestra que incluso este tipo de advertencia, nacida del instinto más genuino, suele encontrarse con el mismo muro que detiene toda ayuda no solicitada. Miradas incrédulas, sonrisas condescendientes, burlas abiertas. En estos casos la indiferencia duele más porque no es hacia un problema individual y limitado, sino hacia un peligro común. El barco no distingue cabinas. Si se hunde, todos nos iremos al fondo, y aún así la mayoría prefiere seguir en la fiesta del salón, convencidos de que quien alerta exagera o está delirando. La respuesta a la advertencia suele ser un intento de ridiculizar al que avisa, como si así se desactivara la incomodidad de sus palabras. Ese rechazo no solo frustra, sino que deja al descubierto una verdad difícil de asumir. Incluso frente a una amenaza compartida, cada uno de nosotros decide qué quiere ver y qué quiere ignorar. No se trata de falta de pruebas, sino de resistencia a reconocer que hay algo que exige actuar. Y cuando la voluntad colectiva de ignorar es más fuerte que el instinto de supervivencia, el que grita fuego se ve obligado a elegir entre seguir advirtiendo a oídos sordos o proteger su energía para prepararse él mismo para el impacto. En ese momento se comprende que la advertencia, aunque noble, no garantiza acción alguna, y que hay batallas donde la primera victoria es aprender a dejar de convencer y empezar a reforzar el propio salvavidas. La actitud del ignorante voluntario es un fenómeno complejo que no puede reducirse a una sola causa. En algunos casos nace de la pereza intelectual, porque pensar exige energía, contrastar información implica esfuerzo, y muchos han elegido vivir en la comodidad de las respuestas prefabricadas. En otros es una carencia más profunda, casi existencial, falta de sensibilidad, de conexión real con el dolor ajeno, como si la vida fuera un escenario donde solo importa el propio papel. A veces es ambas cosas combinadas, aderezadas con un exceso de soberbia que cierra cualquier puerta a la autocrítica. El ignorante voluntario no quiere saber porque saber le obligaría a actuar, y actuar rompería el equilibrio ilusorio de su zona de confort. Prefiere la burla a la reflexión, la negación al cuestionamiento. Esta soberbia no siempre se expresa con gritos, muchas veces adopta la forma de sarcasmo, de ironía ligera, de esa sonrisa que pretende dejar al otro como ingenuo o exagerado. Pero el mecanismo es el mismo: proteger la imagen individual a costa de rechazar la verdad. Y llega el día en que lo que tanto se negó se materializa, cuando la tormenta golpea su puerta y la realidad se impone. Aquel que se burló guarda silencio, no porque haya entendido de repente, sino porque la soberbia no soporta la humillación de reconocer que estuvo equivocado. Prefiere el mutismo antes que la disculpa. No busca reparar, sino ocultar. Es un silencio denso, no de respeto, sino de miedo a la pérdida de estatus frente a quienes le advirtieron y que él tanto despreció. Ese momento revela otra ley silenciosa de la vida. El desprecio por la verdad siempre tiene un costo, y el costo es mayor cuando se ha hecho de la negación una bandera. El ignorante voluntario, al final, no solo sufre las consecuencias externas de lo que negó, sino también las internas, el peso de una vergüenza que intenta disimular y la amarga conciencia, aunque no lo exprese, de que su ridículo fue voluntario. Que muchos confunden empatía con afecto selectivo. Sienten compasión, pero solo hacia quienes forman parte de su círculo inmediato, su clan, sus amigos, conocidos cercanos. En su mente eso ya es ser empático, porque dentro de esos límites sí son capaces de cuidar, preocuparse y sufrir por el otro. Pero la empatía real no es tribal ni condicional. Es la capacidad de reconocer y sentir el dolor ajeno, aunque no lo compartas, aunque no conozcas a quien está sufriendo, aunque la situación no afecte a tu bienestar individual. Y eso es mucho más difícil, porque implica salir de la comodidad emocional para mirar realidades incómodas y aceptar que la vida de otros también importa. El problema es que la empatía selectiva es fácil y gratificante,
Refuerza la identidad de es que soy buena, es que soy bueno. No incomoda demasiado y no exige cambios reales en la forma de vivir. En cambio, la empatía profunda puede ser disruptiva. Te obliga a cuestionar tu consumo, tus hábitos, tu pasividad ante las injusticias. Y eso ya no es tan agradable. Por eso, muchos prefieren declararse empáticos en un sentido limitado y cómodo, mientras ignoran problemas que, aunque lejanos geográficamente o emocionalmente, forman parte del mismo tejido. Es una empatía de escaparate, una virtud a medias, que sirve más para sentirse mejor con uno mismo que para transformar el mundo. La empatía selectiva aparece en perfiles muy diversos, pero suele concentrarse en ciertos patrones psicológicos y sociales. El empático de tribu se preocupa intensamente por los suyos, su clan, su pareja, sus amigos cercanos, pero su interés se apaga fuera de ese perímetro. Todo lo que no le afecta a él le parece lejano, ajeno o irrelevante. Su empatía es fuerte, pero de alcance limitado, como una linterna que ilumina solo un círculo pequeño. El empático de ocasión, que activa su sensibilidad únicamente cuando el tema está de moda o es socialmente visible, puede conmoverse con una tragedia viralizada en redes, pero en cuanto la atención mediática desaparece, su interés también. Vive más de impulsos que de compromiso real. El empático validado, que necesita que su preocupación sea reconocida por otros, habla de su gran corazón o muestra gestos solidarios públicamente, pero rara vez se involucra en causas que no le den aprobación social o visibilidad. El empático condicionado siente compasión siempre que no se cuestione su forma de vida. Si la causa exige cambios en sus hábitos, consumo o comodidad, se distancia o justifica la indiferencia. Y por último, el empático comparativo. Reconoce el dolor ajeno solo si considera que es igual o menor que el propio o el de su círculo. Minimiza las tragedias que no cumplen con su escala individual de relevancia. La moraleja del vídeo de hoy es que la empatía verdadera no es selectiva, no es cómoda, no es oportunista. Quien despierta entiende que no puede salvar a todos, pero tampoco puede engañarse sobre a quién realmente le importa. No todos quieren cambiar, no todos quieren ver y no todos sienten más allá de su pequeño círculo. Por eso la energía debe invertirse en cultivar la propia claridad y en ayudar solo cuando hay una mano dispuesta a recibir. El resto es ruido, soberbia y desgaste. La vida es demasiado corta para gastarla golpeando puertas cerradas. Sarah, yo soy Sarah y ahora estás bien hablando con Sarah. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón. Pensar, sentir, sonar sin perdón. Cada lunes o martes una nueva reflexión. La música y el mundo desde 33 televisión.